me imaginé, sabía que tan pobre era hasta que salí de mi pueblo y me di cuenta que sí, era bien pobre. No tenía un punto de referencia. Primero salgo de mi pequeño ranchito para irme a la universidad. Mi panorama se empieza a abrir, tanto que yo siento que lo que buscas te encuentra. Y en mi último año de universidad conozco a mi esposo y él se le ocurre, vámonos a Canadá. Acababa de graduarme de negocios y pues llego y lo único que pude lograr hacer cuando llegué es limpiar baños. Yo creo que en la vida hay muchos momentos en los cuales uno tiene que reinventarse. Y en ese momento yo dije, ok, la Laura y los títulos que venían desde mi país no significan ya más nada. Aquí tengo que venir a probarme y a empezar desde abajo. 8 años después nos convertimos en millonarios. La vida tiene una manera de llevarte a esos momentos definitivos en tu futuro que a veces no es de la manera más gentil, a veces te empuja, ¿no? Para que des esos pasos. Lo que estás orando a veces no va a llegar en la manera que te lo imaginas. ¿En qué crees? Yo creo en Dios, muchísimo. Yo creo que Él es el arquitecto más maravilloso, que muchas veces vemos las piezas del rompecabezas y te preguntas, ¿pero por qué me pasa esto? Pero si tú te lo dejas a Él, llegan esos momentos en los cuales dices, esta era la razón por la que esto tenía que pasar. Pero tienes que dejar que Él obre en tu vida para que eventualmente todo haga sentido. Mi invitada de hoy fue inmigrante, empezó desde cero como muchos de nosotros, pero terminó convirtiéndose en la primera mujer latina millonaria en el sector financiero en Canadá. Hoy no viene a hablarnos nada más de dinero. No, hoy viene a contarnos cómo probablemente todo lo que creíamos acerca del éxito puede ser una mentira. Esta es la historia de Laura Báez y de cómo se vive una vida sin plan B. Bienvenida, Laura, a Sin Plan B. Muy honrada de estar aquí contigo hoy. No, y un placer tenerte con nosotros desde Canadá aquí a Miami ahorita. Sí, desde el frío hasta el calientito así rico. Mucho calor. Laura, antes de ser esa primera latina millonaria, ¿quién eras? ¿Dónde eras? ¿Cómo llegaste? Soy una mexicana de un pueblito chiquitito en México que se llama Jicotenca. Si tú lo buscas en el mapa nunca lo encontrarías. Es una ciudad pequeñita con un solo semáforo que nunca funciona, de papás que de clase, pues yo diría baja. Yo nunca me imaginé, sabía que tan pobre era hasta que salí de mi pueblo y me di cuenta que sí, era bien pobre. No tenía un punto de referencia, pero lo que sí es que era rica en sueños. Mis padres me enseñaron a soñar, me enseñaron a tener grandes metas y es así como uno de los grandes sueños para mí fue estudiar negocios, llegar a ser alguien, que tu nombre valga y así es como empieza este caminar hacia donde estoy hoy. ¿Cómo sales de allá de México y te fuiste de una vez directo a Canadá al frío que te abrigaba? Uy, no, bueno, primero salgo de mi pequeño ranchito para irme a la universidad. Nuevamente mis papás de bajos recursos, pero yo quería estudiar negocio en una de las escuelas más prominentes, universidades más prominentes en México, y mi mamá me dijo, bueno, hija, los recursos no los tenemos, pero donde hay una voluntad se encuentra la manera. Entonces me dijo, ve y ponte ahí en las puerta del presidente municipal, tócale, entrégale una cartita y dile que quieres una beca, y así me mandó con mucha gente importante en México a pedir apoyos y finalmente logró tener una beca para estudiar en esta universidad de negocios muy importante en México. Y bueno, de ahí me empieza a cambiar la mentalidad, empiezo a ver que hay un mundo diferente, porque las asociaciones, como tú sabes, son tan importantes. Esas personas que viven diferente, hablan diferente, piensan diferente. Y en esa universidad había mucha gente pues de abolengo, de buenas familias, de dinero. Entonces empiezo a pensar, mi panorama se empieza a abrir, tanto que yo siento que lo que buscas te encuentra. Y en mi último año de universidad conozco a mi esposo, que es un visionario. Yo siempre le digo que él es el de la visión, yo soy de la ejecución. Y él se le ocurre, vámonos a Canadá. Y yo, ¿cómo? Pero así hace frío, yo no hablo inglés, no sé nada. Y él me dijo, vamos, va a ser increíble, vas a ver que nos va a ir muy bien. Total que nos vamos para Canadá. Y bueno, llego ahí en el 2008 sin saber una gota de inglés. Acababa de graduarme de negocios y pues llego y lo único que pude lograr hacer cuando llegué es limpiar baños. Y así es como empieza mi historia en este frío país, pero con muchos sueños y muchas ganas de convertirme en alguien. ¿Cuál fue ese momento como de quiebre en donde esa Laura de antes resurge como la mariposa, la oruga que se convierte en mariposa? Yo creo que en la vida hay muchos momentos en los cuales uno tiene que reinventarse. Y por eso me encanta
el nombre de tu podcast, porque tiene que uno saber que a veces se tiene que aventar sin plan B. O sea, es ganas o ganas, te avientas o te avientas, ¿no? Entonces, cuando me voy a Canadá es uno de esos momentos en los cuales tienes dos alternativas y siento que le pasa mucho a los inmigrantes. O escoges la historia de víctima en la cual dices, pues no hablo el idioma, mi educación aquí no vale nada, tengo que empezar de cero, pobre de mí. O lo tomas como es una oportunidad para reinventarme. Y en ese momento yo dije, ok, la Laura y los títulos que venían desde mi país no significan ya más nada. Aquí tengo que venir a probarme y a empezar desde abajo, pero no empieza uno desde abajo, ya tienes muchas habilidades que tienes que poner al servicio de los demás. Y así ese fue un momento crítico en el cual tuve que decidir reescribir mi historia y utilizar todas esas cosas que a lo mejor la gente siente que están en contra para entonces dar el siguiente paso. Y una cosa muy particular de los inmigrantes, siento que a veces cuando llegas y no te dan el trabajo de jefe, no te dan el trabajo de manager, siento que piensas, bueno, ya me resigno. Pero no, sí me tocó limpiar baños, me tocó hacer cosas que jamás me imaginé, a pesar de haber estudiado negocios. Pero yo lo que sí pensaba era, esto me va a llevar en algún momento a donde estoy buscando, lo veía como una oportunidad. Y una cosa muy importante que yo le digo a la gente, cuando estás en la sala de espera de tus sueños, no te quedes sentado, sigue preparándote, porque un momento va a llegar esa oportunidad, pero la magia pasa cuando la preparación se encuentra con la oportunidad y ahí las cosas suceden. Y ese momento, esa magia, ¿cuándo se dio? Cuando Laura salta de ser la que ahora limpiaba baños, ahora comenzar nuevamente a vivir desde el sueño. Pues nosotros, bueno, empecé a hacer la limpieza, empecé a aprender inglés y empecé a tocar puertas y empecé como asistente en una oficinita y muy apenas podía hablar el poquito inglés y así fue escalando y de hecho llegué en mi carrera a ser vicepresidenta de una cadena hotelera en Canadá a mis 28 años. Y bueno, ahí pensaba, ya llegué, lo logré, bueno, mira, 28 años, estoy viajando en jet privados, tuve mi primer bebé, la vida era buena, pero de todas maneras había un pedacito de mí que se sentía vacío. Yo decía, ¿será que soy malagradecida? ¿Será que me dio la crisis de, no sé, de haber De los tenido 30, que se me adelantó? Pero no, lo que me di cuenta es que me faltaba propósito. Y la vida tiene una manera de llevarte a esos momentos definitivos en tu futuro que a veces no es de la manera más gentil, a veces te empuja, ¿no? Para que des esos pasos. Y en el 2015 mi esposo se queda sin trabajo porque estaba la crisis del petróleo, él es ingeniero. Y en ese momento yo estaba embarazada con mi segundo bebé y tuvimos que reinventarnos otra vez. Que yo le dije a mi esposo, pero no es justo, ya hemos dado toda la vida en estas compañías y ahora te despiden, ¿cómo vamos a volver a empezar? Y mi esposo es muy sabio y me dijo, Laura, tienes que entender que lo que estás orando a veces no va a llegar en la manera que te lo imaginaste. Vamos a utilizar este momento para reinventarnos y es como empezamos nuestra empresa de finanzas. Y es ahí, ahora sí, en donde encuentro mi propósito, porque me doy cuenta que ahora tengo la oportunidad de ayudar a otros. En un trabajo realmente el impacto que tienes es limitado, pero desde el punto de vista de un negocio en el cual estamos dando la oportunidad a más inmigrantes de construir su negocio, de construir sus sueños, ahí es cuando yo descubrí, esto es lo que me tenía vacía, que había éxito por la superficie, pero no realmente en un nivel en el cual yo sentía que estaba haciendo la diferencia, poniendo mis dones al uso de los demás. Y ahí es donde la magia pasa y bueno, 10 años después estamos aquí. Qué belleza. Ese sería entonces para ti ese punto sin plan B donde no hay retorno. Correcto, porque yo sí le lloré a mi esposo, de verdad, cuando él me dijo, vamos a hacer una empresa de finanzas, y era algo que, pues, él es ingeniero, yo estudié negocios, pero no en la parte financiera, siempre lo hice desde la parte de recursos humanos, y yo le dije, ¿cómo? No, búscate un trabajo, o sea, yo quería mi plan B, yo quería que tuviera su cheque, que tuviera sus beneficios, sus fines de semana, y yo decía, ¿qué es esto de empezar un negocio? Yo jamás lo vi. Y entonces él me dijo, Laura, el plan B, el único plan B es regresar a ser un empleado y que mañana me voten cuando ya tengo 60 años. No hay. Y eso no me va a volver a pasar. Dijo, la única manera de que vamos a lograr que eso nunca nos pase es hacer algo en lo que nosotros estemos en control. Y un trabajo nunca tienes control. ¿Y cómo fue ese encuentro con el área financiera? Muy buena pregunta. Nosotros llegamos a Canadá en el 2008 y siempre hemos sido muy aventureros, entonces queríamos comprar propiedades, queríamos hacer muchas cosas. Y fuimos al banco para preguntar nada más, así como que, oye, si quiero comprar unas propiedades.
Y nos dijeron, uy, no, ustedes ni crédito tienen, ni hablan bien el inglés, casi, el acento, ¿no? Y entonces no nos quisieron ni siquiera dar información. Y alguien que nos conocía nos dijo, oye, hay un asesor financiero con el que yo he trabajado, que es muy lindo, un canadiense, quizá les pueda ayudar. Nos hicimos clientes con él, nos ayudó muchísimo a entender cómo el juego de las finanzas funcionaba en Canadá, porque en nuestros países es totalmente diferente. Y entonces cuando en el 2015 mi esposo se queda sin trabajo, ya éramos clientes de hace muchos años, y él nos dijo, ¿por qué no intentan hacer esto? Porque hay mucha gente que lo necesita, pero en su idioma y su cultura. Y ahí es cuando vimos el área de oportunidad, que todo lo que nos había servido a nosotros para llegar a donde estábamos le podría servir a alguien más. Allí es donde surge DAR. Bueno, ahí es donde surge DAR, es el método de decisión, acción y resultado. Ese método surge, yo creo que desde que llego a Canadá, porque me di cuenta en lo que iba caminando por las carreras diferentes que tuve en Canadá, que mucha gente que tenía más tiempo que yo en Canadá no estaba viendo los resultados que yo estaba viendo más rápido, pero eran esas decisiones que la gente no estaba tomando, ya sea por miedo, por no sentirse listos, por no sentirse que era el momento correcto, que se les iban pasando las oportunidades. Entonces empecé a aplicar eso de tomar decisiones, aunque tuviera miedo, aunque no me sintiera lista, que me empezaron a motivar a tomar acciones y ver resultados, que era lo que estaba esperando. ¿Y cuáles serían, Laura, justamente esas decisiones que alguien tiene que tomar si quiere cambiar su vida? Yo creo que la decisión más importante es la de que si no te está yendo como tú esperas, tienes que hacer algo diferente. La gente quiere hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, y eso es la definición de la locura. Entonces, esas decisiones son todos los días, aun cuando vamos a decir, tú estés limpiando baños como me tocó a mí, pero tu deseo es algún día tener un negocio, infórmate. Ahorita hay demasiada información. ¿Qué negocio me gustaría poner? Me voy a meter a YouTube para ver si quiero hacer galletas, cómo puedo hacer un negocio de galletas. Todos los días estar creciendo, porque le digo a las personas, cuando estés en la sala de espera de tus sueños, no se sientes a esperar. Preocúpate por empezar a avanzar, pero la gente no cree en el progreso, cree en la perfección. Y es ahí donde yo siento que estamos perdiendo el enfoque, porque el progreso, el éxito, se ven esos momentos en que tomas esas decisiones de me voy a aventar aún cuando no sé qué sigue. Y justamente ahí iba, porque ¿cómo manejas en ese momento el miedo cuando sabes que la decisión correcta de pronto también es la más arriesgada? Sí, yo siento que un componente muy importante que la gente a veces pierde es la fe. La fe es muy importante. ¿Por qué? Porque si nada más te vas con los hechos, es como que te pones con Mr. Google, ¿cuáles son las posibilidades de que una latina le vaya bien en Canadá? Te va a dar como que 0% o 1%. Entonces tienes que saber que tienes que confiar, no nada más en ti mismo, pero también en que hay algo más, que venimos todos a este mundo con un propósito, y la vida nos ha regalado en nuestro corazón un radar, un GPS, que yo aún cuando tenía miedo de dar el siguiente paso, tenía paz, y era de lo más raro. Tenía miedo, pero sabía que por ahí era. Entonces, hay que aprender a escuchar el alma, y hay que aprender a escuchar esos pequeños milagros diarios que te presentan con oportunidades en las cuales te confirma que vas por el lugar correcto. ¿En qué crees? Yo creo en Dios muchísimo. Yo creo que Él es el arquitecto más maravilloso, que muchas veces vemos las piezas del rompecabezas y te preguntas, ¿pero por qué me pasa esto? Pero si tú te lo dejas a Él, llegan esos momentos en los cuales dices, esta era la razón por la que esto tenía que pasar. Pero tienes que dejar que Él obre en tu vida para que eventualmente todo haga sentido. ¿Qué papel juega justamente la fe en la construcción de esos propósitos? 100%. En mi caso yo pienso que es la base, la base. ¿Por qué? Porque la fe te ayuda a entender que hay un manuscrito, hay un plano de tu vida ya. Si no, todo se va a ver como si fueran pedazos de tu vida, se van a ver como que no tienen relación, y te vas a seguir preguntando, ¿por qué me está pasando esto? Porque la vida es así, es como tu pulso. Si la vida fuera lineal, estaríamos muertos, ¿no? Tiene que tener estos altos y bajos. Pero si no tienes fe, si no es la base, que tú confías que naciste para algo y que todo lo que te está pasando suma a ese gran propósito, entonces empiezas a tener desesperanza. Y esa es una de las cosas que yo le enseño mucho a los emprendedores, que hay dos tipos de reto. El reto
en el cual tú tienes desesperanza, no crees que lo vas a lograr, y esos retos que te animan, que te impulsan. Y la fe es ese ingrediente que te permite pensar que todo tiene un propósito. Y cuando lo ves así, te cambia la perspectiva y te hace que te animes aún cuando tienes miedo. Y el propósito de Laura ya llevado a la acción, ¿cuál es? Hoy por hoy puedes sentir que es, wow, qué bonito esto, me siento en paz con esto que estoy haciendo. Yo creo que he descubierto que mi propósito es ayudarle a los demás a cumplir sus sueños. Mi propósito es ayudarles a diseñar su vida y a realmente tomar esas acciones para llegar ahí. No sé por qué, pero mucha gente desde que era niña me decía, me gusta cómo me explicas las cosas, me gusta cómo las analizas y luego cómo me las explicas. Entonces ahora eso me dedico todos los días. Yo lo que hago es tomar a las personas que tienen esos sueños, pero que muchas veces los tienen guardaditos en su corazón porque les dan miedo. Y mi trabajo es de sacarlos a la luz, a animarlos, porque uno nunca sabe el poder de las palabras. Entonces yo creo que mi propósito hoy en día, número uno, es inspirar con mi historia de lo que me pasó a mí y cómo llegué a donde estoy para que otros crean que también pueden. Y número dos, es utilizar esas herramientas que yo he aprendido para enseñarles el camino que yo ya he recorrido. Y ahora me dejaste con dos preguntas. Porque la primera es justamente qué pasa entre ese momento de tu esposo y cuánto tiempo pasa hasta que Laura se convierte en la primera latina millonaria en el sector financiero en Canadá. Uy, pues pasaron, no mucho, pasaron 8 años. Desde que empezamos el negocio de finanzas y yo estaba de que no, esto está difícil. Hasta 8 años después nos convertimos en millonarios. Y bueno, me convierto en la primera millonaria en la industria financiera. Y siempre había sido la visión, porque desde que empecé este negocio decía, no hay nadie en Canadá que se vea como yo, que tenga el acento de Sofía Vergara como yo, que tenga esa historia como yo, que puede inspirar a otros a pensar que ellos también pueden. Entonces se tarda 8 años y la gente puede decir, bueno, eso es muy rápido, ¿cómo lo hiciste? No, es que yo ya tenía un caminar atrás, que es lo que a veces la gente no ve, desde niña, de ir a tocar puertas, de estar chiquita, de pedir apoyos, de realmente trabajar por ese futuro que siempre tuve en mi corazón, pero me costó. Entonces, 8 años desde que empiezo la compañía, pero ese es un trabajo de soñar y trabajar para esos sueños. Evidentemente, de la gente que nos está escuchando en este momento, que diría, bueno, pero si ella me pudiera compartir 3 cosas básicas que no se me pueden olvidar para yo también convertir ese sueño en una acción, ¿cuál sería? Yo diría que, número uno, atrévanse a soñar en grande. Soñar no cuesta nada. Y yo siento que ahorita estamos viviendo en una generación, número uno, que no sueña lo suficientemente grande o que sueña pero que piensa que va a ser instantáneo. Sí. Entonces, 2 cositas que yo le diría. Número uno, atrévanse a soñar en grande. No importa dónde estás en este momento, tienes que soñar no desde donde estás, pero desde donde vas. Y tienes que creértela. Es como si tuvieras un rol en una película. Esta es la película de tu vida. ¿Quién quieres ser? Yo ya actuaba millonaria desde antes de ver el dinero. Yo ya me presentaba como millonaria, me vestía como millonaria. Ya, o sea, para mí ya estaba en mi mente y me presentaba con la gente. No, yo tengo oficinas en todo Canadá y Estados Unidos. Y estaba casi que viviendo en el coche, ¿no? Pero ya me la creía. Entonces, créansela y sueñen grande. Número 2, tengan la disciplina. He visto muchísima gente que tiene tantos sueños, pero no tiene la disciplina de hacer esas pequeñas cosas todos los días que los van a llevar a las grandes victorias. ¿Por qué? Porque solo quieren el reflector. Quieren que, cuando ya me llegue mi momento, entonces me preparo. Cuando ya me den este contrato, entonces invierto. No, esas decisiones vienen el antes, ese es el precio que pagar. Entonces hay que disfrutar el proceso, no solamente el resultado, y hay que enamorarse de esa parte. Y número 3, yo les diría que tengan paciencia. Siempre le digo a la gente, sé paciente con los resultados, pero urgente con tus acciones. Urgente, el tiempo es ahora, trabaja, invierte, prepárate, pero sé paciente, porque en algún momento la ley de la siembra y la cosecha dice que en su debido tiempo vamos a cosechar, pero el tiempo no es ahora, entonces hay que dejar pasar que esas semillitas germinen, pero seguir plantando. ¿Cuáles son esos hábitos que Laura ha instaurado en ese camino al éxito y que de pronto cualquiera puede comenzar a replicar? Yo creo que, número 1, lean muchísimo. Me encanta leer. Siento que leer te permite empezar a pensar diferente.
Todos los problemas que tú tengas en este momento, alguien ya los tuvo y escribió un libro acerca de ello. Entonces, vuélvete adicto a leer porque es la manera que vas a accesar las mentes de los grandes pensadores, de las personas de negocios. Entonces, leer, muy importante. Número 2, hábito, gestión de tiempo. La gente siempre convierte el tiempo en el villano que se roba tus sueños, porque no tengo tiempo, porque estoy muy joven, porque soy muy viejo. No, gestiona tu tiempo. La gente exitosa tiene la misma cantidad de horas que la gente que no es exitosa, solo que tiene muy bien definidas sus prioridades. Y eso te va a ayudar a alcanzar más cosas más rápido. Tú tienes una frase, dice, ¿qué sería para ti prosperar sin de ninguna manera traicionar tu esencia? Muy importante. Yo siento que cuando el éxito se puede llegar de muchas maneras, pero cuando no está realmente conectado con quién eres, se siente como que estás viviendo en una mentira. Yo podría decir que todo lo que yo hago, vamos a decir, solamente sería finanzas, pero no, realmente mis valores vienen con el ayudar a los demás. Yo quiero ver a otros prosperar, esa es mi pasión. Entonces, lo que sea que hagas, nunca jamás le des la espalda a los valores genuinos de ti, porque la gente lo siente. Y hoy día, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, la gente no compra un producto o un servicio, te compra a ti, compra tu historia, compra tu esencia. Y si no eres auténtico, la gente lo siente. Si te quitaran todo, Laura, no hay redes, no hay nada, te dejan en la nada, ¿dónde arrancarías? ¿Con qué arrancarías? Yo arrancaría ahora encontrando una manera de generar impacto en otras personas. Yo me he dado cuenta que los grandes pensadores como Bob Proctor, John Maxwell, Tony Robbins, siempre hablan de que si tú realmente quieres progresar, va a ir conectado a la cantidad de personas que tú puedas servir. Entonces, si tú empiezas desde cero, la primera cosa que tienes que sentarte a pensar es ¿cómo puedo servir a los demás con los dones que tengo? Ahí vas a encontrar no solamente tu propósito, pero del propósito vas a encontrar tu llamado, vas a encontrar a dónde apunta el norte donde tienes que enfocar el resto de tu vida. Y si pudieras borrar todos tus logros y dejar simplemente una sola cosa que pudiera realmente impactar a cualquier generación de las que nos siguen, ¿cuál sería? Va a sonar como cursi, pero si todos los títulos me los quitaran y solo quedara uno, sería el de madre. Yo amo ser una mamá. Siento que realmente ahí es donde puedo hacer mi mayor cambio en el mundo. Los sueños de cada uno de nosotros son tantos que no nos alcanzaría una vida para completarlos. Pero tus hijos son esa extensión de tu legado. Son ese pedacito de ti que continuará construyendo esos sueños con los que tú todavía te has quedado. Entonces yo amo ser madre. Yo también, así que entiendo perfectamente lo que dices. Algo que no negociarías hoy por hoy, ¿qué es innegociable para ti? Yo creo que lo que no negociaría jamás es siempre actuar desde un lugar de fe. Eso sí no lo movería. Mi fe es inamovible y me encanta compartirla con todo el mundo. Yo soy esa tía metiche que le dice ahora a todo el mundo, pero ten fe, cree en algo más, hay algo más para ti. Eso sí no lo movería para nada. No importa que me dijeran, te doy millones de dólares, pero tienes que dejar de creer, jamás. Eso no lo dejaría. ¿Cómo reconoces si tienes que cerrar un capítulo que llegó la hora de ir sin plan B? Nuevamente yo creo que si estás bien conectado con tu alma, Dios tiene una manera de mostrártelo y en esos momentos yo siempre pido por confirmación. Siempre digo, ok, tengo este momento crucial en mi vida, debería o no debería, y como lo quieras llamar, Dios, el universo, tiene una manera maravillosa de hablarte a través de otras personas, de hablarte a través de un libro, de hablarte a través de un podcast, que era la respuesta que estabas esperando. Entonces, yo confío mucho en esto siempre pongo todos mis planes en las manos de Dios y Él tiene una manera maravillosa de abrir las puertas correctas y cuando tienes esa paz interior, cuando estás tomando ese paso, sabes que es confirmación de que por ahí es. ¿Qué ha sido para ti más transformador? ¿El éxito que has logrado o la persona en la que te convertiste? 100% la persona en la que me convertí. Yo siento que eso es lo que las generaciones están perdiendo hoy en día. Quieren ver el resultado, quieren ver la fruta sin ponerse a cuidar la semilla. Y en mi caso,
para mí, si hoy me quitaran todo, mi mayor sueño en la vida es no me importa que me volviera a empezar de cero. Mi mayor sueño siempre ha sido que el día que yo llegue al cielo, mi Creador me diga, buen trabajo, te convertiste en todo lo que yo te creé para hacer y cambiaste las vidas que yo tenía para ti. Y ese sería el momento más maravilloso de mi vida, es en la persona que yo me convertí, que sea de agrado para el que me creó. Entonces eso es mi sueño más grande, la persona que me he ido convirtiendo y en la persona que me seguiré convirtiendo es lo que más me emociona. Y Laura, de aquí en adelante, ¿cuáles son esos sueños? ¿Hacia dónde más está esa visión? ¿Y qué quieres lograr para seguir impactando? A mí me encantaría, mi sueño más grande es poder ir alrededor del mundo, contarle a las personas mi historia, que jamás me imaginé que fuera a ser de impacto para otros, pero ir a través del mundo y contarle a los jóvenes, sobre todo, a las Lauras que están en esos pueblitos chiquitos como el mío, y decirle, ¿me ves? ¿Me ves ahora? Esa era yo. Y tú puedes igual que yo, e inspirar a estas nuevas generaciones a decirles que más allá de los influencers que ellos ven, más allá de los likes, más allá de los followers, que hay algo más en la historia de su vida y que si ellos lo quieren, pueden reescribir y reinventarse en cualquier momento hasta llegar a su destino. Eso es lo que quiero que lo vean en mí, que digan, si ella pudo, yo también. El trabajo que haces es específicamente para el área de Canadá. No, ya ahorita estamos creciendo bastante en Estados Unidos. En Canadá crecimos primero en el mercado latino, ahora de verdad estamos impactando todo tipo de inmigrantes de todos los países porque la historia del inmigrante es muy similar. Pasamos por los mismos retos, tenemos los mismos sueños. Entonces ha sido muy bonito y sí, en Estados Unidos y Canadá. ¿Dónde te consigue la gente si alguien quiere pues buscarte también? Oye, necesitas asesoría o necesitas esa fuerza que tú tienes para decir, hey, sí, sigue, que si yo lo logré, tú también puedes. Claro que sí, me pueden encontrar en las redes sociales, es D. Laura Infante, vamos a ponerlo, me imagino, Sí, aquí abajito. aquí le va a aparecer abajito. Y va a aparecer, pero también ahorita en Amazon está mi libro, Érase una vez una mentira, o en inglés, Once Upon a Lie, y ahí van a encontrar muchísimas herramientas y van a encontrar también la manera de comunicarse conmigo, que para eso estamos, para generar impacto. ¿Cuál es esa mentira sobre el éxito que te habías creído y que hoy ya desmantelas? Me creí que el éxito se veía como perfección, pero me di cuenta que el éxito se veía en esos momentos en los que yo estaba limpiando baños, en esos momentos en los que estábamos quitando nieve. Ese era éxito. ¿Por qué era éxito? Porque lo estaba haciendo a pesar de que estaba pasando por momentos difíciles. Y lo estaba haciendo a pesar de que no hablaba el idioma, porque me aventé a pesar de que no era el momento, lo hice a pesar de que tenía miedo. Ahí ese es el éxito. Lo que ves arriba, los premios, el dinero, ese es el resultado, pero el éxito es cuando te atreves. Ahí está el verdadero éxito. Ay, gracias, Laura. Ha sido de verdad súper rico poder tenerte y llenarnos además de esa energía y de esa fuerza y de esa inspiración que nos dejas. ¿Qué le compartirías de último, sobre todo a esas generaciones que hablabas ahora, que nos pueden estar escuchando? A todas las nuevas generaciones les quiero decir de verdad que no existe el método, el éxito del microondas. Denle tiempo, porque si le das tiempo, te das tiempo para convertirte, para aprender y para desaprender, porque a veces también necesitamos desaprender. Entonces, no piensen que porque está tomando mucho tiempo no vale la pena esforzarse, porque son esas pequeñas victorias las que van eventualmente a crear esa historia de tu vida en la cual vas a inspirar y ese debe ser tu legado. ¿Qué le dirías a esa niña chiquita que estaba en aquel pueblo? Yo le he dicho muchas veces cuando veo mi foto de niña, le he dicho, viste, todo lo que pasaste tenía un propósito y hoy lo lograste. Qué bella. Gracias por este instante y a ustedes gracias por acompañarnos aquí en Simple and B. Será hasta una nueva oportunidad.